Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 23. Hoy especialmente queremos subrayar esta reflexión sobre el versículo 27. Dice que un mensajero fue a decirle a Saúl: ven enseguida porque los filisteos están incursionando por el país. Recordemos, queridos amigos, que en este curso bíblico estamos haciendo el estudio del primer libro de Samuel, capítulo 23. Desde el versículo 19 encontramos que David es traicionado por la gente de Zif. El texto completo nos narra, nos cuenta que unos hombres de Zif subieron a Gibeá, donde estaba Saúl, y le dijeron: David está escondido entre nosotros, en los refugios de Jorsá, sobre la colina de Jaquilá, al sur de la estepa. Por eso, rey, baja si es que así lo deseas, y nosotros nos encargaremos de ponerlo en tus manos. Saúl le respondió: que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Pero vayan, se lo ruego, y asegúrense bien, fíjense por dónde anda y quién lo ha visto por allí, porque me han dicho que es muy astuto. Observen y reconozcan todos los escondites donde podría ocultarse. Cuando estén bien seguros, vuelvan a verme y yo iré con ustedes. Y si está en el país, registraré todos los clanes de Judá para encontrarlo. Ellos se dirigieron hacia Zif, precediendo a Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres estaban en el desierto de Mahón, en la depresión al sur de la estepa. Saúl y sus hombres salieron a buscarlo, pero alguien avisó a David y él bajó de la roca que está en el desierto de Mahón. Saúl se enteró y se lanzó en persecución de David por el desierto de Mahón. Saúl iba por un lado de la montaña y David con sus hombres por el lado opuesto. David apresuró la marcha para escapar de Saúl. Y cuando Saúl y sus hombres estaban a punto de cercar a David y a los suyos para capturarlos, un mensajero fue a decir a Saúl: ven enseguida, porque los filisteos están incursionando por el país. Saúl dejó entonces de perseguir a David y partió al encuentro de los filisteos. Por eso aquel lugar fue llamado Roca de las Separaciones. Bueno, esta es la narración completa, ¿verdad? Que ya hemos iniciado en estos días con nuestros cursos bíblicos. Todos los días
versículo tras versículo estamos estudiando de estos capítulos. Es muy interesante cómo se nos va presentando elementos que son actitudes, en realidad, actitudes nuestras, actitudes del hombre, actitudes de las personas. Primero decíamos estos hombres que vienen y que le delatan a David. Nosotros directamente no sabemos, la palabra de Dios no nos cuenta y no nos dice por qué verdaderamente estos hombres están aquí delatando a David. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la necesidad de venir desde Zif, desde este lugar en Jorsá? Dice que estaba escondido en los refugios de Jorsá, sobre la colina de Jaquilá, al sur de la estepa, es decir, Ome en Baité Saúl Bejicuay, el GPS, donde estaba escondido David con sus hombres. Esto entonces, hay algo, ¿verdad? Hay alguna mala intención aquí. ¿Por qué es esto? O tal vez decíamos también nosotros, ustedes pueden ir a Ñande Yarañe a través de YouTube, Antiguo Testamento, van a encontrar, ¿verdad?, nuestros estudios bíblicos de todos los días. Ahí en la reflexión que hacíamos en los versículos anteriores decíamos, tal vez tenían alguna razón, es decir, se veían también ellos invadidos por David y sus hombres. Recordemos que David no está solo, ¿verdad? David está con todo su ejército. Ellos, después de que fueron a salvar, a ayudar aquí a la ciudad que le había pedido que venga a ayudarle, entonces David enseguida se va hasta ahí, ¿verdad? Este era el lugar que nosotros conocemos de Keilah. David va a Keilah. Aquí también se presenta un elemento indispensable que lo utilizamos en nuestra reflexión y lo fuimos diciendo. Saúl, que tenía que estar atento a su pueblo, a su gente, lo que menos hace es atenderle a su gente y a su pueblo. Usted la gente ya puede ir hoy. Entonces usted ya puede David. Ahora vamos por si vemos ahí Saúl. Imagínense, yo necesito de mi presidente, de mi ministro, de esto, de aquello, la gente que está ahí para ayudar al pueblo, preocupado en sus cosas personales, en comprar una estancia, en comprar esto, en hacer su negocio, en mandar a edificar su edificio, y justamente con plata, ¿verdad?, que pertenece al pueblo, de una o de otra manera, en cómo desviar los fondos, etcétera, etcétera. Y ante las necesidades reales, aquí los de Keilah, entonces tienen que recurrir a otros, ¿verdad?, a otras instituciones, a personas que verdaderamente van a ayudarle, o sea, que van a responder a las necesidades del pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar.
cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Martin Scorsese se reunió una vez más con el Papa Francisco y esta vez le regaló un libro de fotos de su última película. El director ha recibido 10 nominaciones a los Oscars de este año. El cineasta italoamericano se ha convertido en un habitual del Vaticano y en un rostro familiar para el pontífice. Tras su encuentro con el Papa, a Scorsese se le pudo ver asistiendo a la audiencia general en el Aula Pablo VI. La última vez que visitó a Francisco fue en mayo de 2023, donde reveló que hará una película sobre Jesús. Recientemente ha confirmado que ha terminado el guión de la película, titulada Una vida de Jesús, y que planea grabarla a finales de este año. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando sobre el capítulo 23 que comenzaba, lo que decíamos al finalizar nuestro bloque, David que va y que ayuda a los de Keilah. Ahora, al final casi esto, porque dará al final, esta es la última narración del capítulo 23, nos cuenta que tenemos a un grupo de hombres. Eso no nos cuenta quiénes son, sino que de una manera anónima no son identificados, ¿verdad? Estos hombres solamente dicen que unos hombres de Zif, ahora la gente de Zif, que se encuentran entonces al sur, en Israel, en el desierto del sur, en el desierto de Zif, ellos van y le delatan a David y le dicen a Saúl, ¿verdad? ¿Sabes qué, señor rey Saúl? David está escondido en medio de nosotros. Imagina ahora en día, mire. Ahora ustedes ven, y están ahí en los refugios de Jorsá. Ahí están, Bebeo Cañé. Y si querés más datos, están en la parte de la colina de Jaquila. Y si querés más datos, están entonces al sur de esa estepa. Bebeo Cañé. Oye, todos sus hombres, imagínense, o sea, todo un ejército grande. Mi amiga, tú la pecha ante la cañé, ¿verdad? Y entonces es fácil detectar, saber, cuando tenés ya más o menos un puntito, un GPS, aquí, cuando viene gente a delatar, es imposible escaparse. Nosotros en aquella oportunidad, es decir, semanas anteriores, nosotros estuvimos reflexionando sobre estos versículos y decíamos que verdaderamente aquí hay como los famosos piragüe, ¿verdad? Pero ¿cuál era el interés de estos? O sea, ¿qué provecho? O sea, era solamente buscar su ventaja. Mírense que ellos están viniendo desde el sur, desde Israel, por lo menos decíamos unos 160 kilómetros. En ese tiempo viajar 160 kilómetros, venir de allá, un menú y cuay cayu área, lleva veala cayu árabe puro y tejina, o cuay allá del sur hasta donde se encuentra Saúl, porque Saúl se encuentra en ese momento nada más y nada menos que en Gibeá. Gibeá es el lugar desde donde Saúl está manejando el ejército, desde ahí él está manejando también toda la realidad de Israel. Recordemos que Jerusalén es la ciudad que va a ser tomada después ya por David, cuando David es rey. Pero David dice que vive unos cuantos años primero también en Hebrón. Y después recién cuando él va a vencer a los jebuseos, Upepe es a David como la ciudad, la roca, la ciudad fuerte, y entonces la capital de Israel. Entonces tenemos que esperar todavía un poquitito, pero ellos van hasta Gibeá. Y Gibeá no queda ahí muy lejos de Jerusalén también, un poco más hacia el oeste, ciertamente, en las montañas de Gibeá. Pero, como decimos aquí en este encuentro entre los que vienen a delatar dónde está David con Saúl, aquí ellos vienen y Saúl lo llamó Caimanoite. Ay, pero muchísimas gracias. Por fin hoy lo ñe compadece mía sereje, esto que aquello. O sea, él el más buenito. Él, como él no hay otro. Él un rey entonces que sabemos muy bien, nunca hasta ahora por lo menos no vimos que se ha preocupado verdaderamente de su pueblo, de su gente, de llevar adelante. Como rey tiene que regir. Regir quiere decir llevar adelante. Y tendría que solucionar los problemas de su gente. No solamente de guerra, ciertamente, sino que todo lo que significa el regir a un pueblo, el organizar a un pueblo. Y aquí a Saúl absolutamente casi en ninguno de los capítulos que nosotros fuimos estudiando, desde el capítulo 9, prácticamente, en que comienza la historia de Saúl, en este mismo libro. Nosotros nos encontramos así. Tal vez el capítulo 11 un poquitito, que le habían llamado Saúl, que organiza un poco, van para defender a un grupo de sus hermanos que le habían llamado justamente porque se encontraban en situación bastante apretada, y entonces él ahí organiza un poco, que fue la victoria de Saúl sobre los amonitas, ¿se acuerdan? Capítulo 11, Pepeño y Tellas es algo así más o menos en que él se preocupa directamente
Cerca de un mes más tarde, esto es después de que Saúl ya es rey, Nahás, el amonita, subió contra Yabes en Galaad y la sitió. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahás: pacta con nosotros y te serviremos. Pero Nahás, el amonita, le respondió: pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho e infligir así un oprobio a todo Israel. Los ancianos de Yabes le dijeron: danos una tregua de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Bueno, queridos amigos, esa es la única oportunidad, ¿verdad?, que vemos después la reacción de Israel, en donde ya Saúl era rey. Y viene y les ayuda para poder liberarlos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Espíritu, ven, luz santísima, penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu
los fieles que en ti esperan, tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que nosotros recordamos a la Virgen de la Candelaria. Hoy estamos leyendo al profeta Malaquías, capítulo 3, del 1 al 4. Así habla el Señor Dios: yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía que los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Queridos amigos, hoy entonces en esta hermosa fiesta de la Virgen de la Candelaria, también el Señor nos llama a una purificación. Al mismo tiempo ya nos estamos en este tiempo ordinario preparando y mirando un poco lo que vendrá más adelante, cuando será el tiempo justamente desde el miércoles de ceniza y luego todo el tiempo de la Cuaresma. Yo les enviaré justamente a mi ángel, a aquel que les ayudará a entrar en la propia conciencia, entrar en la propia vida para que puedan ser purificados, lavados. Si nosotros hemos vivido el tiempo tan fuerte de la Navidad, es decir, Dios mismo que se ha encarnado, uno de los misterios esenciales y fundamentales de nuestra vida cristiana, cuando entonces ya esa cana va esa pa
Yagüero Guatajina, Peñan de Yarañe, Peñan de Conazomen, vaya para Yagüero Guatajina, Peñan de Recoebe. Y los principios y los valores que el Señor nos ha traído con su nacimiento, que ahora ya se están haciendo realidad en medio de nosotros. Y eso es lo que hoy también nosotros le pedimos a Dios, ser purificados, porque yo les enviaré a mi mensajero, para que purifique sus pensamientos, sus deseos y sobre todo nuestro camino, este camino que nos lleva hacia Dios, el camino de la salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 23, y ya estamos casi concluyendo, ¿verdad? Son los dos últimos versículos que tenemos de este capítulo 23. En el 27, lo que hoy queremos subrayar dentro de esta historia, de estos hombres que vienen y delatan a David, se van junto a Saúl, recorren más o menos 160 kilómetros, le dan su GPS, todo, David, ahí. Hoy un oye, perseguía al final de cuentas ahora hasta por los propios que les tendrían que recibir, ¿verdad? El que estaba preocupado por Keilah, ahora el que había escapado también de Saúl, porque al comienzo se acuerdan que David quiso quedarse en Keilah, pensando que estando dentro de esta ciudad iba a estar mejor protegido. Había una característica interesante en que David invocaba al Señor y le pedía, a través del sacerdote Abiatar, que era el único también sobreviviente, ¿se acuerdan? Entonces, entre los sacerdotes que habían sido todos ellos pasados a filo de espada, luego el pueblo también, a Pepe Ocañí, el único, se refugia con David. O sea, es una historia maravillosa, para decirnos que es nuestra propia historia, cómo tenemos muchos intríngulis, es decir, tenemos muchos pasajes interesantes, cómo la historia de la salvación se realiza, porque es nuestra vida, es la vida del hombre. Cada una de estas expresiones, versículos, están explicando nuestra propia vida. Se refiere a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que dijimos que la Biblia, por ser un libro pedagógico, en realidad, cada versículo está hablando de nuestras actitudes? Estas son las actitudes del hombre, las actitudes de las personas, son nuestras actitudes ante la vida, ante el mundo. Bueno, y aquí nosotros nos encontramos. Saúl se enteró, se lanzó en persecución de David. Ya estamos entonces, después de que haya sido delatado, Saúl incluso le pide, vayan ustedes por delante. Al comienzo dijimos que los otros le dicen, sí, te vamos a dar. Y comienza Saúl a perseguir a David por el desierto de Mahón. Hay también otro elemento que nosotros destacamos y subrayamos, es que alguien le avisa. Mientras tanto, David y sus hombres estaban en el desierto de Mahón, en la depresión del sur de la estepa, o sea, tal cual, así como estos hombres le habían dicho a Saúl. A pesar de que Saúl le dijo, bueno, vayan ustedes primero, asegúrense bien, vean todos los escondites en esta oportunidad no se va a escapar. Y entonces le dicen, observen y reconozcan todos los escondites, le dicen Saúl, donde podría ocultarse. Cuando estén bien seguros, vuelvan a verme. Esto es lo que queda un poquitito, ¿verdad? Aquí un poco en el aire, porque da la impresión de que estos que le delataron a David, a Saúl, entonces ahora ellos tendrían que volver, ir a ver todo y después volver otra vez avisarle, bueno, con el Catuman ya porque ya lo
pero es bastante lejos, ¿verdad? O sea, volver de nuevo hasta allá y luego avisar, entonces sería un poco, hasta para nosotros sería bastante difícil, ubicándonos también en el tiempo, ¿verdad? Y ubicándonos también en la geografía. Y yo iré con ustedes, le dice. Y si está en el país, registraré todos los clanes de Judá hasta encontrarlo. Si está en el país, es decir, si está dentro de Judá. O sea, si se fue entre los suyos, entre sus hermanos. Voy a registrar punto por punto hasta encontrarlos. Y el versículo 24 enseguida, sin embargo, ya nos dice que toda la comitiva, es decir, de estos hombres, ya se dirigieron hacia Sif, precediendo, dice, a Saúl. Quiere decir que Saúl, al final de cuentas, o sea, tal vez es también para darnos a entender que Saúl va cambiando un poco de idea, porque una vez yo estaba pena de ya está siempre para lo coagina, mo poina y que ao pecha hasta aprender a buscar, ao peche mo poin ya imbama seguro la odiparano vendeina o otro ya hasta si viene hacia el país, si está en el país, yo voy a ir entonces lugar por lugar de Judá hasta encontrarlo. Bueno, esto es lo que encontramos en la primera parte, pero después ya del versículo 24 viene una segunda parte de esta narración, es decir, ya es la acción. Oye de la taparirejico y orecomas y la idea, entonces también parece que él cambia de idea y ya se va detrás enseguida con estos hombres que vinieron de Sif. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El emperador Valente, para imponer el arrianismo, había destituido a muchos obispos e incinerado a 80 clérigos dentro de un buque al que le hizo pegar fuego en alta mar. Supuso que esos antecedentes doblegarían al tenaz arzobispo de Cesarea, San Basilio, líder indiscutido de la Iglesia en el Oriente y último baluarte de la ortodoxia católica que le impedía implantar esa herejía como religión imperial. Pero ni las lisonjas ni las amenazas mellaron la férrea voluntad del prelado, que al contrario, fortificado por el respaldo de su grey, se convirtió en un poderoso contrapeso que puso en jaque la autoridad de Valente, que no sabía qué hacer. Pues si se peleaba con San Basilio, perdía la lealtad de sus súbditos, lo que de paso originaría una revuelta, y si se congraciaba con él tendría que enfrentarse a sus correligionarios, entre los que se contaban los más prominentes funcionarios de la corte y buena parte del clero. Así las cosas, prefirió escurrir el bulto, dándole carta blanca para que le solucionara el problema al perverso Modesto, prefecto de la ciudad, que sin contemplaciones se encaró a San Basilio y en principio le ofreció el oro y el moro para que cambiara de bando. Ante la tajante negativa del arzobispo, se salió de casillas y lo amenazó con quitarle sus bienes, o desterrarlo, o torturarlo, y si fuera necesario, ejecutarlo. Sin perder la compostura y el sosiego, San Basilio le respondió: no puedes confiscarme lo que no tengo, porque todo lo repartí entre los pobres. No temo a los suplicios porque mi cuerpo está tan exhausto y débil que moriré al primer golpe. Cualquier destierro será para mí la patria, porque allí estará Dios. Y la muerte será mi mayor premio, porque por fin me encontraré con mi Dios en el paraíso. Con esa respuesta se ganó el respeto de Modesto y la admiración del emperador Valente, quien ordenó que lo dejaran en paz. Basilio
nacido en el 329 en Cesarea de Capadocia, formaba parte de una extensa y acomodada familia que le aportó a la iglesia varios santos, sus hermanos Santa Macrina la menor, San Gregorio de Nicea, San Pedro de Sebaste, su padre San Basilio el Viejo, su madre Santa Emelia y su abuela Santa Macrina la mayor. Y aunque era previsible que estuviera dentro de esa línea, su padre lo indujo a estudiar Derecho y para el efecto lo matriculó en prestigiosas academias de Cesarea, Constantinopla y más adelante lo envió a Atenas, en donde culminó su formación en gramática, retórica, dialéctica, matemáticas, geometría, astronomía, se especializó en abogacía y entabló una sólida amistad con su condiscípulo San Gregorio Nacianceno, con quien escribió su primera obra llamada Filocalia. Al término de su formación en el 356, San Basilio retornó a Cesarea, pero desencantado de la bulliciosa vida social e influido por su hermana Macrina, exploró la vida monástica y entonces estuvo en Egipto, Siria, Palestina, Mesopotamia, y convencido de su vocación se estableció en un paraje agreste en el que se dedicó a la oración, a la meditación, al ayuno y a las mortificaciones corporales. Dado que su prestigio académico y su probada piedad ya eran de conocimiento público, muchos aspirantes a monjes se le unieron. Entonces San Basilio se vio impelido a escribir las severas reglas que aún rigen a buena parte de los monasterios orientales. Mas su anhelada soledad se vio truncada por el llamado de Eusebio, obispo de Cesarea, quien lo ordenó sacerdote en el año 363 y le encargó la defensa de la doctrina católica que los arrianos estaban volviendo trizas. Sin embargo, el protagonismo adquirido por su celo apostólico agrió sus relaciones con el prelado y entonces prefirió retirarse, pero tras la muerte de Eusebio fue elegido en el 370 para ocupar ese arzobispado que por extensión le confería el título de metropolitano de toda la región con 50 obispos bajo su mando. Con ese enorme poder eclesiástico, San Basilio hizo tambalear el trono del arriano Valente, pero también zarandeó su propia silla episcopal porque la rigidez de su ortodoxia le granjeó la enemistad de muchos obispos, incluido su amigo de toda la vida, San Gregorio Nacianceno, con quien luego se reconcilió, y acentuó la apatía de Roma, que en los momentos más críticos no lo respaldó debido a las calumnias que en su contra levantaron sus enemigos. Pero esos reveses fortificaron a San Basilio, y con mayor razón al quedar solo en medio de la jauría arriana tras la muerte de San Atanasio, su compañero de lucha, y mientras daba la pelea con sus invaluables escritos del Espíritu Santo, una sólida argumentación que derrumbaba todas las teorías heréticas sobre la Santísima Trinidad, el Hexamerón, que era un tratado sobre los 6 días de la creación, cientos de cartas, homilías, documentos doctrinales, exegéticos y apostólicos que le merecieron el título de doctor de la Iglesia. San Basilio, mientras hacía todo eso, construyó una ciudadela en las afueras de Cesarea llamada Basilias, cuyos graneros, talleres, hospitales, leprocomios y hospicios siempre estaban llenos de artesanos, peregrinos, ancianos, viudas, huérfanos, a los que nada les faltaba. Aunque pudo ver cómo Graciano, el sucesor de Valente, devolvía el imperio al cauce de la Iglesia, no alcanzó a disfrutar su triunfo porque falleció poco después que el emperador, el 1 de enero del 379 a los 49 años. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Basilio que no nos deje acobardar en la defensa de la fe católica. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica,
adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero, junto al Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yara Ñee. Ser consagrado en el templo, según lo que estaba prescrito en la ley del Señor. Y entonces en aquel momento fue un hombre piadoso hasta el templo, sabía que no moriría sin ver al Señor. Cuando vio a aquel niño lo abrazó y bendijo a Dios, y alababa al cielo Simeón. Señor, según tu santa promesa, a este siervo que te reza, puedes dejar ir en paz. Porque a tu Salvador he visto, la luz de los pueblos, Cristo, de Israel gloria será, gloria será. Y los padres del niño admirados, bendecidos por aquel anciano, escuchaban como le decía a María algo más. Habrá quienes por él caerán, mientras otros se levantarán, pero a tu corazón una espada lo atravesará. Y la anciana Ana también dio gracias a Dios, porque vio a Jesús el Redentor. Señor, según tu santa promesa, a este siervo que te reza, puedes dejar ir en paz. Porque a tu Salvador he visto, la luz de los pueblos, Cristo, de Israel gloria será, gloria será. Y así, volviendo a Galilea, en Nazaret, el Salvador crecía en bondad y sabiduría, con la gracia de Dios. Oh, 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 Señor, según tu santa promesa, a este siervo que te reza, puedes dejar ir en paz. Porque a tu Salvador he visto, la luz de los pueblos, Cristo, de Israel gloria será, gloria será. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñee. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñee, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso bloque, ¿verdad?, que nos habla de la persecución que ahora comienza Saúl con estos hombres que lo preceden. Recordemos que ya están en acción, David también se entera, ellos llegan al desierto de Maón, comienza a escaparse por el desierto, las depresiones, dice, del desierto de Maón, pero en un momento también ya Saúl se larga a la persecución. Saúl iba por un lado de la montaña entonces y David con sus hombres por el lado opuesto, Es decir, aquí también la palabra de Dios, el autor sagrado. Recuerden que esto está muy bien narrado, esto está muy bien pensado. Como nosotros sabemos, la Biblia, este libro, al ser un libro pedagógico, no es que es simplemente un periodista que viene y que mira, o que saca la foto, o que está filmando, o que del satélite está mirando los movimientos de las tropas y se queda con eso, ¿verdad? No. Aquí nosotros estamos mirando y estamos entendiendo muy bien lo que sucede. Lo que aquí sucede es lo siguiente, que él nos quiere enseñar que si Saúl va por un lado y David va por el lado opuesto y la montaña en el medio, quiere decir en el fondo, que es Dios el que les está protegiendo. La montaña sería casi como decir, es Dios mi roca. ¿Se acuerdan el salmo que te habla? Mi Dios, mi protector, mi roca, mi baluarte, en fin. Todos estos elementos nosotros aquí podemos utilizar porque lo que hay en el fondo, en el pensamiento del autor sagrado y que quiere transmitirnos, en cuanto que Saúl le quiere hacer desaparecer, no tenemos ninguna causa que dé justificación de esta persecución y de liquidar a David, porque aquí el objetivo precioso es David. Vean teoría. Los hombres después se le van uniendo a Saúl, pero caen en desgracia de Saúl estos hombres simplemente porque después están con David también, porque le están rodeando y ciertamente que van a pelear con él. ¿Se acuerdan que cuando David iba escapando, él se pone y se esconde en la caverna de Adulam? Y apenas dice, se enteraron sus hermanos y toda la casa de su padre, ellos bajaron a unirse con él. Pero también no se le unieron simplemente los de su familia, los de Judá, para defenderle y ayudarle a David, sino que dice, todos aquellos que estaban en algún aprieto, estaban cargados o descontentos de la vida. Fíjense que aquí la situación no era entonces una situación para aplaudir. Es como que este libro se haya escrito ahora para nosotros, 2000, en que estamos viviendo nuestro tiempo ahora. Es como que está hablando y le está diciendo a nuestro presidente, a nuestro ministro, a nuestro Acangua Suscuera, en fin, todo lo que estamos al frente de una nación. Entonces dice, había mucho descontento, había muchas personas que estaban cansados, estaban descontentos, estaban hartos de la vida, de la situación, ¿verdad? Que muchas promesas, que muchas propuestas, pero en el fondo, ya pues por el pueblo. Y miren que Saúl ya hacía tiempo que estaba aquí al frente, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pero sin embargo, estos ya están hartos, llegan al hartazgo. Y cane omega, ya así llegó a ser un jefe de unos 400 hombres que se le unen. Eso es al comienzo, ¿verdad? Y bueno, y después continuaba nuestra historia. Esta mañana ustedes pueden ir ahí, como dijimos, YouTube, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y mirar un poco los otros capítulos y versículos que ya hemos hablado en el día a día de nuestro curso bíblico Antiguo Testamento. Y descubrimos que David es el objetivo principal. David, los otros se le unen porque están entonces y entran también a causa de David simplemente.
Y aquí nos encontramos ya en el momento más peligroso, porque le está persiguiendo, ya están cerca. Un mensajero fue a decir a Saúl, ven enseguida, porque los filisteos están incursionando por el país. Y este es el punto clave de lo que dijimos recién. Este versículo que estamos estudiando, un mensajero fue a decirle a Saúl, ven enseguida, porque los filisteos están incursionando por el país, significa simplemente el accionar de Dios. Ciertamente que esto es lo que estaba sucediendo, pero es una cosa bien extraña. Angaite bebé nunca nañas en duya vea. Angaite bebé araca edema la yajesha que Saúl estaba preocupado por ir a defender a la nación, por ir a defender al pueblo. Cuando en este versículo 27, de repente, aquí, dice que alguien viene y le dice a Saúl, ven enseguida, porque los filisteos están incursionando por el país. Mientras de rejo de pueblo rapecueri llegue muña, persecución a tu pueblo, persecución a tu gente, en vez de ayudarle a crecer a tu pueblo, a fortalecerse, a educarse, a que viva en paz, a que viva tranquilo, en vez de ayudarle a edificar sus ciudades, etcétera, etcétera. Baila ya, de oír ayudar en mañana hacia el destierro. De oír ayudar lleva a remuñar y su prácticamente estás haciendo una persecución. Ya es una política, ¿verdad? Esta es una persecución política, porque Saúl no puede aceptar absolutamente la fama, la fuerza, el poder, pero moral, porque David en ningún momento tocó su arma para ponerse contra el ungido, contra su rey, es decir, contra Saúl, porque consideraba, Peña Pitu muy oreco David allá diciendo, no, este es el ungido del Señor, este es el que fue puesto por Dios al frente. En todo caso, tenemos que ayudarlo. Pero, oye, pues vamos a la hipona mía. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Seguiremos esta narración maravillosa, sobre todo esta enseñanza que nos dejan los libros aquí de Samuel, especialmente este capítulo 23, versículo 28. Y volvemos la próxima y les dejo la bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.